Hola a todos, ¿cómo están? En este video trataremos sobre las operaciones a nivel de bits en C. Y para ello recordaremos lo que habíamos mencionado al inicio del curso cuando presentamos los diferentes tipos de datos en C. Habíamos dicho que cada uno de ellos ocupa un cierto espacio en memoria que se mide en bytes, donde cada byte tiene 8 bits. Por lo tanto, independientemente del tipo de dato con el que estemos trabajando, su información ya está almacenada en forma binaria. Por otro lado, cuando estudiamos las estructuras de repetición y los vectores, un ejercicio clásico suele ser mostrar en pantalla la representación binaria de un número en base decimal introducido por teclado. Y para ello solemos hacer divisiones sucesivas. Pero como les mencionaba, cuando almacenamos un número entero en una variable, en realidad ya estamos teniendo en memoria la representación binaria de ese número que cargamos con base decimal. Entonces, el lenguaje C nos ofrece ya directamente operadores para manipular esa información binaria que está contenida en los tipos de datos enteros, ¿verdad? Entonces, estos operadores se van a aplicar a eh, tipos de datos enteros. Solemos trabajar principalmente con int y char, pero también están short y long, sean con signo o no, ¿verdad? Entonces, con estos operadores vamos a trabajar directamente con la representación binaria de lo que está cargado en esos tipos de datos. Entonces, los operadores son los siguientes. Tenemos el ampersand que representa el AND binario. Acuérdense que el doble ampersand representa el AND lógico. Entonces, esto sería el AND binario. Luego está la barra vertical que es el OR binario, que así como en el caso del AND, si tenemos una doble barra vertical, es un OR lógico. Por otro lado, el operador de potencia o el sombrerito es un XOR binario. Y luego tenemos los operadores de desplazamiento de números binarios, de representaciones binarias, que son el desplazamiento a la izquierda y el desplazamiento a la derecha. Sería el menor menor y el mayor mayor. Y por último tenemos el complemento a 1, ¿verdad? Con este símbolo. Ahora, entonces, como les decía, cuando nosotros cargamos, por ejemplo, un 105 y le asignamos a un tipo de dato entero, a una variable de tipo de dato entero, entonces en realidad en memoria se almacena ya la representación en binario. Y recordando para el tipo de dato int con el que solemos trabajar frecuentemente, el int tiene tiene 4 bytes que corresponden a 32 bits. Entonces, si bien esta representación binaria tiene 8 bits, en realidad tiene más ceros, ¿verdad? O más elementos para ocupar los 32 bits que corresponde al tipo de dato int. Pero entonces, o sea, rebobinando esta parte principal, nosotros podemos manipular, o sea, si cargamos, por más que queremos 105 en una variable, podemos manipular bit a bit y hacer ciertas operaciones utilizando justamente estos operadores a nivel de bits. Entonces, el primero que vamos a revisar es el operador binario AND, que como dice aquí es a menudo utilizado para desenmascarar un conjunto de bits. Por ejemplo, si hacemos esta operación donde n es un entero y hacemos n ampersand 127, entonces tenemos que revisar las representaciones en binario de ambos elementos. Vamos a suponer que n es 12.277 y esta es la representación binaria de ese número. Y por otro lado, 127 es un número que tiene todos unos, serían 7 unos. El 128 sería un 1 y todo 0. Entonces, 127 tiene puros unos. Ahora, si revisamos la tabla de la verdad, o sea, estas operaciones del AND binario se hace bit a bit, en correspondiente, o sea, de manera correspondiente. Estos dos primeros, estos dos segundos, tercero, cuarto y quinto, según esta tabla. Entonces, si los dos bits son 1, solamente así el resultado del AND binario sería 1. En cualquiera de los otros casos sería 0. Entonces aquí tenemos 1, 1 da un 1, 0, 1 da un 0, 1, 1 da un 1, 0, 1 da un 0, 1, 1, 1, 1. Y todo lo demás aquí va a dar 0. O sea, todo esto va a ser 0, aunque no esté explícitamente, todo van a ser 0, entonces el resultado de toda esta parte va a ser 0. Entonces, justamente el proceso de desenmascarar es solamente sacar la parte que nos interesa. En este caso, nos interesan los últimos 7 bits de la representación binaria de n. Entonces, justamente con esto sacamos aquí. O sea, que aquí esté todo 1 significa que el resultado va a ser lo que sea que haya en los últimos 7 bits. Entonces, si hay un 0, va a salir un 0 y si hay un 1, va a salir un 1. Justamente por la disposición de tener todos unos
en el 127, que en este caso estamos utilizando para la operación. Entonces con eso extraemos la información de los últimos 7 bits del número n, independientemente del valor de n. Esto sería una aplicación del AND. Pero lo importante aquí es que esas operaciones siguen esta tabla y que se hacen entre bits correspondientes en la representación de cada uno de los números. Ok, para el operador OR sería lo mismo, solamente que la tabla de verdad, justamente para las operaciones, en el caso del OR, sería la siguiente. Solamente da un 0 en el resultado cuando los dos elementos sean 0. En cualquier otro caso da un 1. Si al menos uno de ellos, de los operadores, es 1, entonces el resultado va a ser 1. Entonces, en este caso, trabajamos con el número X, que para este ejemplo es otra vez el 12.277. Y para setOn utilizamos 127 y hacemos el operador OR. Entonces, como en el caso anterior, en el 127 tenemos los últimos 7 bits igual a 1. Entonces lo que hacemos en este ejemplo en particular es poner a 1 los últimos 7 bits del número X. O sea, ese digamos es el resultado que se logra y eso corresponde a este número entero, pero en realidad no es que nos preocupamos mucho por la representación en entero, en realidad lo que estamos haciendo es operar a nivel de bits. O sea, ese número entero tiene una representación binaria y trabajamos con esa representación binaria y en este caso estamos poniendo a 1 los últimos 7 bits de ese número. Pero si mostramos justamente ese resultado para estos ejemplos, esto es lo que nos va a imprimir en pantalla si hacemos un printf, por ejemplo. Y por último, el operador binario XOR asigna un 1 en cada posición de bit en donde sus operandos tienen diferentes bits y 0 cuando son los mismos. O sea, básicamente en el XOR este último caso daría un 0 y todo el resto sería igual. Ok. Luego pasamos a los operadores de desplazamiento, que son bastante utilizados en la práctica también, donde justamente nos desplazamos a la izquierda o a la derecha en función de que usemos el menor menor o el mayor mayor. En el caso que hagamos desplazamiento, vamos a suponer que tenemos un número X y hacemos un desplazamiento, o sea, con esta operación decimos X menor menor 2, lo que hacemos es desplazar la representación en binario de X 2 lugares o 2 bits a la izquierda. Entonces, si tenemos esta representación y movemos todo el número 2 lugares hacia la izquierda, entonces rellena con ceros los nuevos espacios que se generan, ¿verdad? Y eso, o sea, si traducimos de alguna forma el resultado del punto de vista aritmético, es como multiplicar el número x por 4. Entonces reemplazamos, o sea, desplazamos una cierta cantidad y por cada lugar que desplacemos estamos multiplicando el número por 2. O sea, imagínense nomás también en base 10, si tenemos un número 105 y desplazamos un lugar a la izquierda y le ponemos un 0, es como si multiplicamos por 10, por la base. Lo mismo sería para una base binaria, que en este caso es 2. Por otro lado, si es que desplazamos el número hacia la derecha, vamos a suponer que x desplazamos hacia la derecha 3 lugares, entonces podemos decir que estos 3 últimos bits se van a perder, ¿verdad? Se van a justamente desplazar y ya no van a formar parte del número. O sea, prácticamente es como cortar el número aquí y quedarnos con solamente esta parte que está, ¿verdad? Entonces, en el caso del desplazamiento a la derecha, estamos dividiendo el número entre 2 tantas veces movamos hacia la derecha. Ok, por último, el operador unario devuelve el complemento a 1 de un entero. Esto es, convierte cada bit 1 en 0 y viceversa. Por ejemplo, aquí tenemos, o sea, la tabla en este caso sería la siguiente. Si en un bit tenemos a 0, ponemos a 1. Y si tenemos un 1, ponemos a 0. Entonces vamos a revisar esta operación. Sería n, el nuevo valor de n es igual al valor que ya tenía. Aplicamos el operador AND binario y hacemos el operador unario de negación, podemos pensar, para el 63. 63, como en el caso del 127, si revisamos la representación, tiene puros unos, o sea, 6 unos, digamos, los 6 últimos bits son iguales a 1 y el resto a 0. Entonces, si es que negamos eso, o si hacemos el complemento a 1, todo lo que era 0 va a pasar a ser 1 y todo lo que era 1 va a pasar a ser 0. Entonces, esto sería, digamos, el operador unario de complemento a 1 para el 63. Ahora, si hacemos AND con el número n, independientemente del valor de n, en este caso, el mismo ejemplo de 12.277, lo que hacemos es colocar a 0 los últimos 6 bits. Entonces, para este ejemplo en particular, lo que hacemos es eso.
Primero tenemos el número 63 que tiene los últimos 6 bits igual a 1 y todo 0. Negamos eso y vamos a tener al revés, aquí todo 1 y aquí todo 0. Entonces si hacemos el AND para esta parte que no está en el cuadro, todo esto es 1 y entonces esto sería igual que lo que ya tenía n para esta parte, pero para esta parte todo lo que estaba aquí se va a convertir en 0. Entonces podemos hacer ese tipo de combinaciones de operaciones. Ok, aquí entonces en este video, o sea, lo que podríamos concluir es que en C podemos manipular directamente la representación binaria de un número entero utilizando estos operadores: el AND binario, el OR binario, el XOR binario, desplazamiento de izquierda, desplazamiento de la derecha y el operador de complemento a 1. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.